Soy el pastor Edgar Benítez, evangelista de la Unión Mexicana Central. Tendré el gusto de compartir contigo algunos temas devocionales basados en el libro de los Hebreos. Hoy estudiaremos el capítulo número 4. Y quiero iniciar con el versículo 1, que dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El capítulo 4 del libro de los Hebreos nos habla de entrar en el reposo de Dios. Y constantemente vas a encontrar esa frase, entrar en el reposo. Ven y entra en mi reposo. Tú y yo sabemos que lamentablemente Israel, por causa de su incredulidad, no pudo entrar en el reposo de Dios. No pudieron entrar ni siquiera en la tierra prometida. Pero ¿qué significará entrar en el reposo de Dios? ¿Será solamente descansar? ¿Será solamente guardar un día? No. Entrar en el reposo de Dios significa por lo menos 3 cosas. Número 1, significa comunión con Dios. Cuando nosotros apartamos tiempo para estar a solas con Dios, o cuando apartamos el sábado, como dice su palabra, para descansar en Él, nuestras fuerzas espirituales se renuevan. Todo será renovado. Descansaremos en Él. Tendremos una nueva visión de la vida. Número 2, entrar en el reposo de Dios significa aprender a descansar en sus brazos de amor. Cuando te sientes triste, cuando te sientes desanimado, cuando no tienes fuerza para seguir adelante, ve a los brazos del Señor y reposa en Él. Número 3, entrar en el reposo de Dios significa confiar en sus promesas. Si tú has tenido una pérdida, si de repente te sientes desanimado, desalentado, deprimido, tienes que aprender a confiar en las promesas de Dios que se encuentran en su palabra. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo entro en el reposo de Dios? Mira, Hebreos 4, el versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida. ¿Quieres entrar en el verdadero reposo de Dios? Tienes que descansar en Él, buscándole una comunión permanente, orando y estudiando su palabra. No te olvides, querido amigo, que la palabra de Dios hace 5 cosas en nuestra vida. En primer lugar, la palabra de Dios nos instruye, es un instructivo para nuestra vida. Todas las preguntas que tengas acerca de la vida, de cualquier área, la palabra de Dios ya tiene un consejo atinado para ti. ¡Qué maravilloso! Número 2, la palabra de Dios sana cualquier herida, cualquier traición. Tienes el corazón roto, ve a la palabra de Dios. La palabra de Dios va a sanar tu corazón, porque la palabra de Dios es el mejor bálsamo para el espíritu, para el alma. Número 3, la palabra de Dios transforma. No volverás a ser la misma persona cuando colocas tu vida en el estudio de la palabra de Dios y colocas tu vida en armonía con sus principios. No volverás a ser la misma persona. Número 4, la palabra de Dios edifica tu vida, edifica tu corazón. Ve a la palabra de Dios. El Señor te va a dar una visión completamente diferente del futuro. Y número 5, la palabra de Dios te hace sabio para la salvación. Te pregunto, ¿a cuántas personas conoces que un día estuvieron perdidas, que un día estuvieron metidas en vicios, que un día perdieron el valor y el respeto por sí mismos y la dignidad, y al estudiar la palabra de Dios su vida fue transformada? Bueno, aquí te habla uno que puede testificar de que la palabra de Dios cambia por completo nuestra vida. Cuando un día estábamos perdidos, vacíos y sin sentido, la palabra de Dios llegó. Jesús llegó y todo fue transformado. Que esta mañana tu vida pueda ser transformada también. Entra en el reposo de Dios, descansa en sus brazos de amor. Ve cada mañana al estudio de su palabra, de la oración, y verás cómo tu vida no volverá a ser la misma. Que Dios llene tu vida de bendición.